compuestos que constituyen el polisacárido, la proteína, el ácido nucleico, y entonces ya son pequeños porque la célula, al secretar enzimas que degradan estos compuestos, pues los convierten en sus componentes y entonces ya pueden penetrar en la célula, para que la célula, en este caso cualquier microorganismo, por ejemplo, ¿sí?, los pueda digerir, ¿sí? Y por eso, si los polisacáridos no vienen a la célula irá a los polisacáridos o a los ácidos nucleicos por medio de enzimas que secreta. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a platicar, a charlar con ustedes, es justamente el mecanismo por el cual las células secretan estos compuestos. Fundamentalmente son enzimas que van a degradar los compuestos en sus componentes, que ya con un peso molecular pequeño puedan ser digeridos por las células en su interior, pueden entrar a la célula. Bueno, entonces, esa es la razón por la cual está esa... Uy. George Palade, él, bueno, fue premio Nobel, obviamente, y fue un pionero, como dice ahí, de la biología celular y los fenómenos de secreción de proteínas. Él utilizaba diferentes células, sobre todo tejidos de diferentes tipos de animales. Y lo que veía era la secreción de las proteínas. Y entonces él pudo establecer el camino que seguían las proteínas para ser digeridas mediante la secreción de las enzimas correspondientes. Y aquí está alguno de sus experimentos bastante antiguos. Lo que están ustedes viendo es, estos son datos obtenidos en caracoles. Y lo que se hizo fue darles a comer, digámoslo así, compuestos que estaban marcados radioactivamente. Y después, a diferentes estadios, observar dónde estaba la marca que él ponía, fundamentalmente eran aminoácidos, ¿no? Y entonces, eso es lo que ven a la izquierda, las manchitas negras, no las manchotas negras, las manchitas negras, son las proteínas radioactivas que se están moviendo del interior de la célula hacia el exterior. Y a la derecha lo que hay es un análisis cuantitativo de dónde está la radioactividad. Y lo que pueden ver, que primero aparecen en lo que se llama AP, ¿sí? Eso le llamaba así attached particles, y en realidad se trata de ribosomas. Entonces pueden ver que las primeras marcas de radioactividad aparecían en los ribosomas. Y después, obviamente, la radioactividad bajaba, ¿sí? Y después, cuando empezaba a bajar, ¿sí?, entonces subía la marca, la radioactividad, hacia lo que se llaman los microsomas. Los microsomas, en realidad, son, constituyen el mecanismo por el cual la célula secreta proteínas, ¿sí? Y luego, en la última parte, aparecen ya la radioactividad en los gránulos de decimógeno. ¿Sí? Entonces, lo que él veía era de que el sistema de síntesis de las enzimas que estaban degradando los compuestos que ustedes quieran, ¿sí?, primero se sintetizaban en los ribosomas y después, en el mecanismo de secreción, pasaban a lo que se llamaba el contenido de los microsomas, que no son más que fragmentos del retículo endoplásmico. Y después ya pasaban a los gránulos de decimógeno, que era
digamos, los componentes en donde iban las enzimas para degradar a las proteínas. Y por eso está marcado esto como cuentas por minuto, por miligramo. ¿Sí? Entonces, las proteínas que van a ser secretadas, primero, bueno, se van a sintetizar obviamente por los ribosomas, y después de que ya han sido terminadas por los ribosomas, pasan a lo que sería el retículo endoplásmico, y después del retículo endoplásmico pasarían a vesículas de secreción que permiten la salida de la proteína que se trate. Y vuelvo a insistir, ustedes me pueden interrumpir en el momento que quieran para preguntar o comentar o quejarse de cualquier cosa, ¿eh? Yo no me voy a ofender, y si tengo la capacidad les puedo responder las dudas o las preguntas que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, entonces, este señor Randy Sheckman, él, bueno, ahí ya dice que es premio Nobel. Bueno, él trabajaba en la Universidad de California en Berkeley y estaba interesado en analizar los mecanismos de síntesis de proteínas, pero fundamentalmente de enzimas, como una enzima que estaba en el interior de la célula era secretada para cualquier función. Y el modelo que él trabajaba era la levadura Saccharomyces cerevisiae. Y lo que hacía era cultivar a las levaduras, ¿sí? Y a diferentes intervalos las observaba a ver qué pasaba con ellas, si secretando algunas proteínas. Lo que él estaba analizando fundamentalmente era lo que pasaba con la pared celular. Y lo que hacía era, de alguna manera, marcar la pared celular y para ver cómo ocurría el proceso de secreción de las proteínas en esta levadura, él detenía a diferentes intervalos las, las células, y él usaba mutantes que debían estar afectadas en la secreción de algunas proteínas. Ahora, ¿qué escogió él como sistema? Bueno, las proteínas que obviamente se iban a secretar, que eso era lo que estaba estudiando, él consideraba que si tenía mutantes termosensibles, entonces las cultivaba a la temperatura permisiva, o sea, a una temperatura que no afectaba a las células, y después las pasaba a una temperatura que ya afectaba a la proteína que era sensible, porque era sensible a la temperatura elevada. Y después él tenía la idea de que si se estaban sintetizando algunas componentes de la pared celular, se acumulaban, que no podían ser secretadas en sus mutantes a la temperatura no permisiva, y su densidad iba a aumentar porque se iban a almacenar en el interior de la levadura los componentes que no podían ser secretados. Y lo que hacía era centrifugar las células en un gradiente de Lugol, que no es un polisacárido, es un componente inorgánico que puede dar mayor densidad a los componentes en los que estén, ¿sí? Eso se somete a centrifugación obviamente en una centrífuga, en tubos que tienen un gradiente de Lugol. Entonces, las células que son
más densas se van a ir al fondo, bueno, no al fondo, pero sí van a entrar en los tubos donde están el gradiente del Hubrol, ¿sí? Y las que son más ligeras, pues esas van a flotar, digamos así, ¿no? Entonces, él lo que hacía era cultivaba las células a una temperatura permisiva y después las pasaba a una temperatura no permisiva y luego se centrifugaban y aislaba las células. Y para ver qué es lo que pasaba, pues lo que hacía era recurrir al microscopio electrónico, ¿sí? Las células se procesaban, se cortaban, se obtenían cortes y se veía dónde estaba la radioactividad. Y entonces él observó que las células que eran incapaces de, de crecer, de sintetizar sus componentes a la temperatura permisiva, cuando los transportaba a la temperatura no permisiva, acumulaban aquellos elementos que estaban involucrados en la secreción de las proteínas. Y ahí pueden ver una levadura que tiene muy desarrollado el retículo endoplásmico, ER. N es el núcleo y luego tiene ahí una vacuola. Pero lo interesante era la acumulación del retículo endoplásmico. Las células normales no acumulaban el retículo endoplásmico. Eran solamente las mutantes cuando las transportaba a la temperatura no permisiva. Y aquí pueden ver de que si las anteriores acumulaban una gran cantidad de retículo endoplásmico, estas otras acumulaban vesículas. Ahí ven a la levadura que está gemando y está llena de vesículas. ¿Sí? Otras acumulaban Golgi, esa G, como pueden ver, ahí están el Golgi, ¿sí? Y entonces, déjenme ver aquí otra vez. Y otras acumulaban este tipo de estructuras. Como él trabajaba en la Universidad de California, en Berkeley, pues se le ocurrió ponerle a esas estructuras peculiares Berkeley Bodies. Ahora, bueno, posteriormente se sabe que los Berkeley Bodies no son más que vacuolas que están involucradas en la degradación de las proteínas que no están normalmente formadas. De eso vamos a ver en un momento. ¿Sí? Entonces, él decía, bueno, retículo endoplásmico, ¿sí? Vacuolas y vesículas. Estos eran los componentes que él observaba en las levaduras cuando se transportaban a una temperatura no permisiva. Y esto le permitió determinar cómo ocurría la secreción de las proteínas, ¿sí? Y aquí están los organelos que se acumulan en las cepas que les llamó SEC, de secreción, ¿sí? Y pueden ver la cepa, ¿sí? Ahí dice secreción, ¿sí? Y luego qué estructuras son las que se acumulan en las células. Por ejemplo, la primera acumula vesículas y Berkeley bodies. Las Berkeley bodies en realidad son vacuolas que están encargadas de la destrucción de proteínas que están mal formadas. Entonces no lo sabía, pero vamos, se le ocurrió ponerle Berkeley bodies porque él trabajaba en Berkeley, ¿no? Otras acumulaban esas vesículas, ¿sí? Otras acumulaban mezclas, vesículas y Berkeley bodies. Y ahora había dos tipos de vesículas pequeñas y vesículas grandes. Entonces, ahí, como ven, en la número 75, ahí 175, acumula retículo endoplásmico y pequeñas vesículas. Está también, estas damas de retículo endoplásmico, estas también acumulan estos, ¿sí? Aquí pueden ver todas estas, ¿sí? Bueno, entonces, para saber cómo se llevaba a cabo
el proceso de secreción, lo que se hace es un análisis de dominancia. ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes tienen dos mutantes. No sabe si las mutantes están afectadas en los mismos genes o tienen el mismo fenotipo. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es obtener híbridos. Sí, o sea, la levadura tiene la capacidad, tiene la ventaja de que se aparea. ¿Sí? Y entonces se puede analizar cuál es dominante, ¿no? Entonces toman las dos células, se aparean y luego se analiza qué es lo qué característica es la que se manifiesta. ¿Sí? Si es la misma, si son mutantes que están afectadas en el mismo gen, pues lo que van a observar es que el fenotipo es igual al de las células parentales. ¿Sí? Pero si son diferentes, ¿sí? Se van a ver los dos fenómenos, ¿sí? Alterados. O sea, por unas van a aparecer aquí están vesículas y Berkeley bodies. Si son puras vesículas, quiere decir que el gen que esté alterado, ¿sí? Pues es el mismo y por eso cuando se aparean, pues es lo único que se ve. Pero si son diferentes, ¿sí? En este caso, vesículas vendrán del fenotipo de una mutante y la acumulación de Berkeley bodies provendrá de otra mutante. Y de esa manera se puede determinar cuáles son dominantes. Y la dominancia quiere decir si están unas antes o después de la vía que se está analizando. Esto se emplea mucho, por ejemplo, para analizar mutantes que estén afectadas en la síntesis de un aminoácido, por ejemplo. Se convierten entonces en mutantes que tienen que tener aminoácidos en el exterior y si no, ¿por qué no secretan en las células ese componente? ¿Sí? Se puede ver la cadena, ¿sí? ¿Cuáles son dominantes? Y por lo tanto se puede determinar en qué orden están localizadas en el fenómeno que se esté analizando. El fenómeno que aquí se analizaba era, obviamente, la acumulación de intermediarios en los fenómenos de secreción. Entonces se puede decir, bueno, primero las proteínas que se están sintetizando se acumulan en tal organelo y después pasan a este otro organelo y después a otro. ¿Sí? Entonces, a esas mutantes él les llamó de secreción. Y pueden ver ustedes aquí, cuando se analizan las dobles mutantes. ¿Sí? Esta es SEC 7.1, por ejemplo, y SEC 18.1, ¿no? Bueno, esta acumula vesículas y Berkeley bodies. Esta también, esta también, esta también, esta también, esta también, ¿sí? Pero otras acumulaban, bueno, están aquí, acumulaban retículo endoplásmico, ¿sí? Y había dos tipos de vesículas, unas vesículas un poco más grandes y unas vesículas pequeñas. Y entonces, mediante eso, él logró establecer este mecanismo, ¿sí? Analizando las mutantes. Aquí está el retículo endoplásmico, ¿sí? Y entonces, aquí se están sintetizando las proteínas. Y después del retículo endoplásmico, esas proteínas pasan al Golgi. Después del Golgi, pasan a vesículas de secreción y luego van a dar a la pared. Y si son proteínas que son de secreción, pues simplemente salen. ¿Sí? Entonces, él estableció pues y el número de mutantes que tenía era un número muy grande. Por ejemplo, pueden ver todas esas mutantes están involucradas en
un movimiento de Golgi de regreso hacia el retículo endoplásmico. En cambio, estas van de retículo endoplásmico a Golgi. Y después del Golgi pasan a estas vesículas y finalmente son secretadas. Ahora, las que están mal formadas, si hay, ahorita lo vamos a ver con detalle, si alguna proteína no está bien hecha, pues entonces la célula tiene un mecanismo de destruir a esa proteína para que no cause problemas. Y eso va a dar a las vacuolas. En las vacuolas va a ser destruida la proteína. Y estos son lo que él llamaba originalmente Berkeley bodies. Ahora, posteriormente, cuando se dieron cuenta de que eran vacuolas en las cuales se digerían las proteínas que estaban mal formadas, pues entonces ya le puso vacuolas, ¿sí? Entonces el mecanismo va, como pueden ver, del retículo endoplásmico al Golgi, del Golgi por medio de vesículas, ya sea a la pared celular o al exterior. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso es qué es tan, cuál es lo que están involucradas es cada una de estas mutantes, ¿sí? ¿Qué es lo que impide que pasen para allá? Y entonces a los correspondientes genes se les puso SEC. Entonces todos estos genes estaban alterados en este paso, estos otros estaban alterados en este paso hacia acá. Estos no salían de la célula, ¿sí? Estos estaban mal formados, aparentemente iban a dar a la vacuola, ¿sí? Y todos estos del Golgi iban finalmente para la membrana o al exterior de la célula, ¿sí? Entonces, el hecho de tener mutantes le da al investigador una capacidad fantástica para estudiar cualquier tipo de fenómeno. Y ellos obtuvieron, bueno, no sé cuántas mutantes, ¿no? Pero un número tremendamente grande. Entonces ya se sabe cómo están colocados, en qué orden están colocadas los genes que están sintetizando proteínas que van hacia el exterior, ¿sí? Pero ahora, ¿qué función tienen? ¿Qué función tiene cada una de estas proteínas que están siendo afectadas por la mutación que él había hecho en las levaduras? Ups, ¿por qué no quiere? ¿Qué le pasa? Ahí está. Bueno, este es otro tipo de análisis que hicieron otros autores, ¿sí? Semejantes. Y lo que hacían era utilizar material radioactivo y seguir el paso del material radioactivo a lo largo del fenómeno de secreción, ¿sí? Entonces aquí ven la radioactividad que está almacenada en el interior de las células, ¿sí? Y aquí ven cómo la radioactividad pasa, aquí está al minuto cero, en el cual las células se pasaron a temperatura no permisiva, ¿sí? Y luego aquí se ve cuando las pasan a la temperatura permisiva, hacia dónde se mueve la radioactividad, ¿sí? Es otra manera de ver el fenómeno, ¿sí? Y con eso se puede establecer cuál es el mecanismo de secreción. Retículo endoplásmico, Golgi y finalmente membrana plasmática. Y si están mal formadas, van a ser degradadas y aquí tienen otro tipo de mecanismos, ¿sí? Lo que se puede ver es que las proteínas aparecen primero en el Golgi, después pasan a esta estructura, ¿sí? Que es las vesículas de secreción, y aquí están los datos ya almacenados, ¿sí? Entonces, lo primero que aparece es que las proteínas se acumulan en el retículo endoplásmico, después de un tiempo pasan a Golgi, y luego del Golgi pasan al vesículo de secreción y finalmente salen. Entonces, por medio de este tipo de estudios, se pudo determinar cómo era el mecanismo de secreción de las proteínas, ¿sí?
Primero son sintetizadas en el interior de la célula por los ribosomas, obviamente, ¿no? Y son los primeros que aparecen. Después pasan a otra estructura, que es el Golgi, aquí subido el Golgi, y ven que luego baja, y cuando baja, ¿sí? Empiezan a verse en otra parte de la célula, ¿sí? Aquí. Entonces, eran dos tipos de enfoque para el problema del estudio de la secreción de las proteínas. Unos usando fundamentalmente armas de separación de los organelos, o de alguna manera marcaje de los organelos, ¿sí? Y uso de mutantes, y los otros lo hacían por medio de microscopía electrónica, ¿sí? Determinar qué tipo de estructuras eran las que se almacenaban en las células. La ventaja de las levaduras es de que se pueden analizar genéticamente, se pueden obtener mutantes de las levaduras y se puede seguir en las levaduras los mecanismos de secreción, viendo simplemente la radioactividad, dándoles un sustrato radioactivo y viendo cómo camina la radioactividad en el interior de la célula y determinando cuantitativamente, están aquí los datos cuantitativos, y se podría determinar que el mecanismo era la síntesis por ribosomas, ¿sí? El paso a retículo endoplásmico, de retículo endoplásmico a Golgi, y de Golgi por medio de vesículas de secreción al exterior o a la membrana plasmática. Este es el Golgi. El Golgi, digamos, dependiendo de las características de las células, el Golgi puede tener un tamaño gigantesco, como este que está aquí, o haber sido pequeñas como las que veían en las células de levadura, ¿sí? El Golgi es la asociación de una serie de membranas en forma de vesículas, que constituyen vesículas, ¿sí? Y que forman lo que se conoce con el nombre de dictiosomas. Los dictiosomas son los componentes del Golgi, ¿sí? Este es un Golgi gigantesco, que se ve este es de epidídimo de rata. Pero bueno, todas las células contienen aparato de Golgi. El Golgi es, digamos, el sistema directriz, ¿sí? Las proteínas que sintetizan se sintetizan, digamos, por los ribosomas que están asociados con retículo endoplásmico, ¿sí? Y luego pasan al Golgi, y el Golgi es el sistema distribuidor, ¿sí? Las proteínas que están en el Golgi van a pasar a diferentes sitios. Van a hacer, por ejemplo, hacia las mitocondrias, si la célula contiene mitocondrias, ¿sí? Si van a las vesículas de secreción, ¿sí? Si van a la membrana, etc. Se puede seguir por los diferentes métodos que acabamos de mencionar. Ahí tienen, estos son los dictiosomas, ¿sí? Este es el aparato de Golgi, es el sistema distribuidor, ¿sí? Hagan de cuenta estas compañías que se encargan de la distribución de ya sea cartas o ya sea paquetes que llevan lo que sea, ¿sí? Se almacenan, llegan a un sitio determinado de la compañía que se encarga de la distribución de esos. Ahí se separan, estos van para acá, estos van para allá, etcétera, y los mandan, y en un día, ¿sí? Llegan a su destino. El Golgi es ese sistema. Aquí van a llegar las proteínas y el Golgi va a decidir hacia dónde van. ¿Cómo sabe el Golgi que van a determinado sitio? Bueno, porque las proteínas llevan, como mencionamos el día de ayer, llevan secuencias específicas que
son las que determinan hacia dónde va la proteína que está siendo sintetizada. Ahí pueden ver, yo no sé si alcanzan a ver, estas, ¿ven ahí una flecha? Sí, sí se ve. ¿Sí la ven? ¿Y esta otra de acá? ¿También? ¿La ven? Las dos. Sí. Bueno, pues entonces lo que está indicando las flechas es que del retículo endoplásmico están saliendo, digamos, unos chipotitos. Esos chipotes se convierten en vesículas y van a dar a este otro organelo que no se alcanza a ver aquí más que la membrana, ¿sí? Entonces, este es el mecanismo. Las proteínas se están sintetizando en el retículo endoplásmico, como vamos a ver en un momento, y de ahí se empacan en vesículas, y esas vesículas van al Golgi, y el Golgi es ese sistema distribuidor, hacia donde van las diferentes proteínas que están en la célula. Aquí lo pueden ver también. Aquí está el retículo endoplásmico, las membranas del retículo, y aquí está un Golgi, ¿sí? Y entonces estas vesículas van de aquí para acá, de estos para acá. Ahora, el Golgi tiene dos caras, siempre se ven así, como arcos, ¿sí? Estos son todas las... este es un dictosoma, ¿no? Y tienen una cara formadora y una cara secretora, ¿sí? Siempre aparecen con esta morfología. No son rectos, sino que aparecen como si fueran arcos. ¿Eh? No narcos, arcos. Y las proteínas que están sintetizadas, yo no sé si alcanzan a ver aquí unos puntitos, ¿sí? Estos son ribosomas que están asociadas con el retículo endoplásmico. Aquí se están sintetizando las proteínas y luego se empacan en vesículas y van a dar a la cara receptora, ¿sí? La cara formadora del retículo del Golgi, y luego se van a mover por las diferentes membranas del Golgi, ¿sí? Para salir en forma de vesículas, y esas vesículas van a ir al organelo que le corresponda de acuerdo con las señales que tenga la proteína. Aquí está esquema de formación y división de los dictiosomas, ¿no? Esto que ven aquí es retículo endoplásmico con ribosomas y está sintetizando proteínas. Ahí se ve como una nube, ¿sí? Que es el inicio del Golgi, ¿sí? Aquí lo ven. Aquí empiezan ya a aparecer un dictosoma. Aquí aparecen más dictosomas, ¿sí? Entonces, así es como las proteínas van pasando. Y van pasando a lo largo. Se fijan que los dictosomas tienen varias membranas, ¿sí? Entonces, van pasando de una a la otra, así sucesivamente, hasta que finalmente salen en forma de vesículas. Ahora, como comentaba hace un momento, el Golgi tiene una cara formadora y una cara distribuidora, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver que esas dos caras se pueden distinguir por, estas son secreción de gránulos de alguna enzima que están en vesículas, y entonces van a pasar del retículo endoplásmico donde se sintetizaron al Golgi, a la cara formadora del Golgi, y van a atravesar las diferentes membranas del Golgi, ¿sí? Y van a salir, ¿sí? En forma de vesículas también hacia diferentes organelos. Ahora, ¿cómo se puede ver
la maduración del fenómeno que estamos hablando. O sea, ¿cómo se pudo demostrar que verdaderamente había una cara formadora y otra, digamos, receptora, ¿no? Bueno, pues por medio de la determinación del grosor de las membranas. A ver, no sé qué tan buena sea la figura y qué tan buena vista tengan ustedes. Ustedes pueden ver que esta membrana del Golgi aparece poco teñida, se ve como más delgadita, más tenue, y conforme se avanza, se va viendo más teñida. La tinción es simplemente por microscopía electrónica utilizando osmio, ¿sí? Y entonces aquí prácticamente está demasiado tenue, ¿no? Y conforme avanza, ¿sí?, en su fenómeno de maduración, se pone cada vez más oscura. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí, sí se ve. Sí. Y de aquí ya salen membranas, ya salen vesículas. Esas vesículas van a llevar las proteínas a donde el sitio que le corresponda. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, señorita. Bueno, el día de ayer comentábamos que también las proteínas... ¿Cómo se llama usted, perdón? Rodríguez Lucía. Sí, señorita. Bueno, en la clase de ayer nos comentaba que las proteínas eran llevadas a los organelos destino por chaperonas. Entonces, mi duda es si estas... La interrumpí porque no. Ok. Yo no pude haber dicho eso. Lo que dije yo es que las chaperonas son las que impiden que las proteínas alcancen su estructura final. Ok. Bueno, está confundido. Pero entonces, ¿estas chaperonas se unen aún cuando las proteínas están dentro de las vesículas o la vesícula libera la proteína y después las chaperonas son las que se unen a la proteína? Usted lo que me pregunta es, ¿dónde se le unen las chaperonas a las proteínas? Sí, exacto. Esa es la pregunta. Sí. La respuesta es muy simple. No sé. No sé. Es más, nunca me había puesto a pensar en esa pregunta. Es una pregunta muy, muy válida y muy importante. ¿En qué momento se le unen las chaperonas a las proteínas? Bueno, más adelante, en la plática que tengo con ustedes el día de hoy, vamos a hablar de el control de calidad. Y ahí van a ver ustedes dónde se unen las chaperonas. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, entonces aquí lo que se ve es el diferente grosor de las membranas. Por ejemplo, aquí tienen los diferentes fijadores que usaron por diferentes autores, ¿no? Entonces, este es el retículo endoplásmico, es el Golgi, y estos son ya las membranas de secreción. Y ahora, el grosor, aquí están diferentes métodos de tinción y diferentes autores que lo hicieron, ¿no? Entonces, dice, en la membrana más tenue, más delgadita, es el retículo endoplásmico. Cuando pasa al Golgi, ya es más gruesa, y cuando va en las membranas de secreción, todavía es más gruesa, ¿sí? En todos los casos, utilizando osmio, utilizando permanganato de potasio, ¿sí? Y por diferentes autores, y todos se encuentran lo mismo, ¿sí? Entonces la membrana se vuelve más gruesa. Hay un trabajo, creo que sí tengo la diapositiva, vamos a verla. Bueno, esta. El análisis de los componentes de la membrana, qué tipos de lípidos tienen, ¿sí? Entonces, esta es, digamos, totalmente
o de un análisis total del hígado, pero aquí en la membrana nuclear, en el retículo endoplásmico, en el Golgi y en la membrana plasmática. ¿Sí? Como pueden ver, varía los contenidos de los diferentes lípidos: fosfatilcolina, fosfatiletanolamina, fosfatilserina, inositol, esfingomielina, ácido fosfatídico, etc., ¿no? Y como pueden ver, la composición varía. Y de tal manera que cuando las vesículas se van moviendo hacia el exterior, van alterándose su composición, ¿sí?, por diferentes tipos de lípidos. Por eso, lo que pueden ver ustedes aquí es cómo, vamos a ver este ejemplo, por ejemplo. Este es total en el hígado. Luego, en la membrana nuclear, ¿sí?, ahí tienen el contenido de estos, y de estos ya no tienen ninguno, ¿no? En el retículo endoplásmico ya aparecen otros lípidos, ¿sí? En el Golgi también, y varían las concentraciones, y en la membrana plasmática también, ¿sí? O sea, entonces, las vesículas maduran en el sentido de que van cambiando los lípidos que contienen. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y aquí es un esquemita de cómo los autores suponen las cosas. Esto que está aquí es el retículo endoplásmico. Aquí es donde se sintetizan las proteínas, ¿sí? Y luego son empaquetadas en vesículas. Las vesículas llegan al Golgi, ¿sí?, y esto lo vamos a ver en un momento, y el contenido de la vesícula, ¿sí?, que es la proteína que va a ser llevada a otro organelo o al exterior, ¿sí?, van pasando por los diferentes, lo que se llaman las diferentes membranas del retículo endoplásmico, perdón, del Golgi, y luego finalmente salen en forma de vesículas. Y durante este paso ocurre maduración de la propia vesícula. No es lo mismo la vesícula, perdón, no es lo mismo la membrana plasmática que la membrana del Golgi y que la membrana del retículo endoplásmico. Todas sufren un proceso de maduración. Y aquí es un esquema más o menos de lo que está ahí, ¿no? Este son proteínas que van a salir de la célula. Entonces pueden ver, este es el Golgi, ¿no? Aquí antes estaría el retículo endoplásmico, aquí ocurre la síntesis de proteínas. Aquí ocurre síntesis de lípidos, va cambiando la estructura lipídica de la membrana de estas vesículas conforme van madurando, y aquí va a haber adición de azúcares, o sea, se van a convertir en glicoproteínas. Una cosa que les puedo anticipar es que todas las proteínas que son de secreción o que están unidas a la membrana plasmática o a la pared, ¿sí?, son glicoproteínas, o sea, son proteínas que tienen azúcar. Entonces, este proceso de maduración de esas proteínas, cómo son llevadas hacia allá, ¿sí? Y aquí está de otra manera expresado, ¿no? Dice, transformación y acumulación del producto y transformaciones de la membrana, ¿sí? Este es el retículo endoplásmico. Ahí están los ribosomas que están sintetizando las proteínas, pasan al Golgi. Del Golgi están señalando proteínas de secreción, ¿sí? Salen del Golgi transformadas en vesículas de secreción, y esas vesículas de secreción pues siguen su camino hasta salir de la célula. Bueno, las membranas no salen de la célula, la membrana queda unida, la membrana de la vesícula queda unida a la membrana plasmática, ¿sí? Lo que sale es el contenido de la vesícula. ¿Qué es lo que quiere decir QC? Es control de calidad. Si ustedes tienen una fábrica de lo que sea, fábrica de zapatos, fábrica de
de lo que quieran, muebles, etcétera, antes de venderse, antes de ponerla en venta, ¿sí? Normalmente se lleva a cabo un fenómeno de ver de qué calidad es lo que estamos vendiendo, ¿sí? Bueno, pues lo mismo ocurre con las proteínas. Debe haber mecanismos que digan si esta proteína verdaderamente está bien hecha o está mal hecha. No, está mal hecha, no. Yo no la voy a destruir porque no me sirve de nada, ¿sí? Entonces, lo que se llama el control de calidad. ¿Sí? Es interesante, ¿no? Que ya a ese nivel haya control de calidad. Y dice, la lógica del control de calidad. Bueno, ¿para qué decir? Prevenir que proteínas aberrantes, ¿sí? Se pasen, ¿sí? Lleguen a lo que llaman aquí conformers, ¿sí? Retener, proteínas precursoras en un ambiente agradable para su maduración, ¿sí? O sea, la proteína va a ser analizado si tiene la calidad que la célula quiere. Pues estoy hablando en términos aparentemente muy lógicos, ¿no? Pero el sistema funciona así. Es increíble, ¿no? Que tenga un sistema de que dice, esta proteína no está bien hecha, pues la destruyo. Solamente dejo pasar proteínas que estén bien hechas. Suena extraño, pero así ocurre, ¿sí? Entonces, la lógica, sí. Favorecer el ensamblaje correcto, aumentando la concentración de subunidades. ¿Sí? Reducir el riesgo de proteotoxicidad, inhibiendo la agregación y degradación de proteínas mal hechotas. Mantener la homeostasis en la parte, digamos, preliminar de la vía de secreción. Desarrollo de la regulación de la secreción de proteínas. Aquí viene cómo. Almacenar proteínas para regular su secreción. Por ejemplo, en las plantas existen adipocitos. Ese es el control de calidad. Y vamos a ver cómo funciona. Bueno, ahí está el control de calidad a lo largo de la vía de secreción. Esta caja que se ven aquí es el retículo endoplásmico, ¿sí? Este es el Golgi y esta es una zona intermedia, ¿sí? Bueno, aquí se está sintetizando la proteína. Esto que ven aquí es un ribosoma, está sintetizando la proteína llega, ¿sí? Y entonces se va a hacer un estudio de si la proteína está correcta o está incorrecta. Y aquí es donde interviene lo que la señorita preguntaba hace un momento, ¿sí? ¿Dónde se unen las proteínas que van a analizar la calidad, que se llaman ¿cómo? ¿Las chaperonas? Chaperonas. Muy bien, perfecto, ¿sí? Bueno, entonces aquí está la proteína. Ahora, en esta vida, desgraciadamente, hay diferente trato a las personas, ¿no? Hay personas que son muy bien tratadas, será porque tienen mucho dinero para repartir. Yo no dudo que reparta, pero en fin. Y otras que son más pobretonas y bueno, pues. Y lo mismo ocurre aquí, ¿sí? Ahí está el ribosoma que está sintetizando la proteína. Esta proteína, mírenla, ¿no? ¿Cómo está? Todavía no alcanza su estructura final, ¿no? Y lo que hay aquí dice public, ¿sí? Estas son las chaperonas que se le van a unir a la proteína para que la proteína alcance su estructura final, ¿sí? Esas proteínas son monoméricas y van a seguir
la vía de secreción, ¿sí? Ahora, si son oligoméricas, o sea que se van a unir varias de ellas, bueno, pues se van a unir aquí, ¿sí? Se obtiene entonces un agregado de varias proteínas, bueno, no es agregado, sino es la unión verdadera de varias proteínas, pasan aquí, por esta zona, ¿sí? Y se van a ver su calidad y finalmente salen. Ahora, estos lo que dice es de que las chaperonas que están involucradas en este fenómeno le pusieron los autores públicas, ¿sí? Estas son privadas. Estas son proteínas de mucha calidad, yo creo, ¿no? Entonces, no van a aceptar chaperonas corrientes como las que utilizan las proteínas públicas. Estas gentes van a tener chaperonas que van a tratarlas muy delicadamente, ¿sí? Y ven cómo cuando está analizada la proteína, pues sale para acá. Bueno, ahora, ¿no? Se está moviendo esto. Ahí está. Estos son simplemente los componentes que están involucrados en el análisis de la calidad de las proteínas. Está difícil ver la diapositiva, incluso para mí, que estoy casi pegado a la pantalla, ¿sí? Pero bueno, lo que dice ahí que son muchas. Vamos a dejarlo ahí. Son muchos elementos los que están analizando la calidad de la proteína. ¿Sí? Ahora, aquí está control de calidad y degradación de proteínas mal organizadas por lo que se llama la degradación asociada al retículo endoplásmico. Y lo llaman ERAD, ¿sí? Bueno. ¿Se alcanza a ver bien la diapositiva? ¿Alcanzan a ver las letras? Pues se ve poquito, sí. Sí las alcanzan a ver. Sí, sí se alcanza a ver. Muy bien. Bueno. Entonces, aquí las proteínas están sintetizando aquí. Esas proteínas están siendo sintetizadas por ribosomas que están unidos al retículo endoplásmico. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en un momento. Bueno, ahora, esta proteína entró, ¿sí? Y ahora se va a agregar para constituir un oligómero, o sea, están varias copias de las proteínas, ¿sí? Y luego van a pasar por esta zona que se llama ERGIC. Es una zona que no existe desde el punto de vista estructural. Es más bien es un concepto, ¿sí? De lo que está pasando, es un fenómeno, ¿sí? Estas pasan aquí, en el Golgi sufren maduraciones posteriores y van a secreción o van a otros sitios, a otros organelos. Bueno, ahora, estas proteínas que son más elegantes, ¿sí? Van a ser estudiadas aquí y luego siguen por acá las proteínas, ¿sí? Y estas están bien hechas. Si están mal hechas, los mandan aquí a lo que se llama el ERAD, ¿sí? Que es degradación asociada al retículo endoplásmico, ¿sí? Quiere decir que no pasaron y entonces van a ser degradadas aquí, ¿sí? Las que pasan de esta parte llegan a esta zona, ¿sí? Que le llaman aquí ERGIC, y pasan después al Golgi y son secretadas, ¿sí? Pero si están mal, no están, bueno, están mal, mal chotas, pues, ¿sí? Entonces las mandan al ERAD, a la degradación asociada a al endoplasmic retículo, así, al retículo endoplásmico, ¿sí? Entonces, esto está funcionando continuamente. Las proteínas están mal hechas, ¿sí? Se pueden incluso ir hacia los lisosomas para ser destruidas.
y otras son destruidas por este fenómeno, degradación asociada al retículo endoplásmico. Mirad, ahí las van a destruir. Perdón. Entonces, quiere decir que las células son muy listas, ¿no? No van a dejar pasar algo que esté mal hecho. Lo que está mal hecho, mal organizado, lo destruyen y lo mandan aquí a lo que se llama el ERAD. ¿Sí? Ahora, las proteínas aquí en el Golgi sufren modificaciones, como lo mencionamos hace un momento. La glicosilación, que vamos a ver en un momento, ¿sí? La adición de los diferentes componentes, si se trata de proteínas que están asociadas con otras proteínas, o sea que son dímeros o trímeros o lo que sea, ¿sí? Y solamente las que pasan todo este fenómeno de control, entonces solamente así pueden pasar, ¿sí? Se van a secreción. Otras van a otros organelos. Ahora, también la glicosilación se lleva a cabo un control de calidad. Dice que está asociada a la carnoxina y a la reticulina. Son dos proteínas que van a determinar si la glicosilación es correcta. Bueno, ahí está la síntesis de la proteína, ¿sí? Y como es una glicoproteína, va a tener esto que ven aquí, es la fracción carbohidrato que mencionamos anteriormente, ¿sí? Y esta va a sufrir una maduración, ¿se acuerda que decíamos eso, no? Se van a eliminar una serie de manosas y van a quedar solamente así, con una glucosa. Entonces, estas proteínas pasan aquí su control, ¿sí? Van a ser glicosiladas. Ahora, como ya no tienen ninguno de los azúcares, no pueden ser transferidas al exterior. Entonces, dicen, a esta le falta la glucosa. Y entonces lo mandan por aquí, y entonces aquí está una enzima que va a glicosilar otra vez a la proteína. Le va a pegar la glucosa que va aquí, o sea, le están dando una oportunidad a esa proteína de glicosilarse bien. ¿No se glicosiló bien? Bueno, pues hay dos oportunidades. La mandamos a destruir o le damos chance de que otra vez vuelva a seguir esta vía. Y esto puede repetirse, según dicen los autores, varias veces, ¿no? Una vez que ya está totalmente determinado que ya está bien esta proteína, ¿sí? Entonces ya la dirigen hacia el exterior, ¿sí? Y aquí están checando verdaderamente que la proteína esté correcta, y si no está correcta, pues la mandan a destruir. Es un sistema muy interesante, ¿no? Yo pienso que es interesante de que la célula tenga la capacidad de distinguir si una proteína está mal hecha o está bien hecha, ¿sí? Y que las proteínas mal hechas no le van a servir, entonces pues vamos a destruirla. ¿Para qué queremos algo que está mal hechote? ¿Sí? O sea, que el control de calidad llegue a estos niveles microscópicos es lo que es llamativo, por lo menos para mí. Ok, bueno, aquí está el señor Rothman, premio Nobel. ¿Qué hizo el señor Rothman para que le den el premio Nobel? Bueno, él inventó, porque es un invento, una hipótesis. Hipótesis SNARE. ¿De dónde viene el nombre de SNARE? Sí, dice N-etilmaleimide sensitive factor, NSF. ¿Sí? Proteína de unión soluble, SNAP. Y SNAP receptor SNARE.
¿sí? Entonces, esto de NSF, SNAP y SNAP receptor constituyen la palabra SNARE. ¿Qué es la hipótesis SNARE? Yo no sé si ya es teoría, no sé, pero por lo menos es totalmente aceptada. Si no, no le hubieran dado el premio Nobel, ¿no? Bueno, miren ustedes, estas proteínas, son vesiculitas de secreción, ¿sí? Y no las ven como que son espinosas, ¿sí? No es lisa la superficie de la vesiculita, ¿sí? ¿La ven? ¿Alcanzan a ver Sí. cómo la superficie es rugosa? Aquí se ve mejor, quizás, ¿sí? ¿Sí? Estas vesículas están, lo que tienen en el exterior, que se ve como si fuera una espinita, es lo que llaman aquí COP, ¿sí? Y es coated transport. Son coated particles. Y vamos a ver cómo se sintetizan y cómo viajan a través del fenómeno de secreción de la proteína. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Aquí, ¿por dónde se empieza? Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar aquí. Yo creo que sí. No, pues esto va al final. No, aquí empieza, ¿no? ¿Aquí empieza? Ok. Bueno, aquí dice, a ver si alcanzan a ver, la network trans del Golgi. O sea, es la parte, tenía una parte formadora y una parte secretora, ¿no? Bueno, esto es lo que están los autores señalando aquí, ¿sí? Esto está en el Golgi, ¿sí? Es la cara secretora del Golgi, ¿ok? Bueno, entonces, aquí se le unen a la membrana estos que se ven como cuadrados ahí, ¿sí? Y se llaman coatómeros. ¿De dónde viene la palabra coatómero? The coat es una cubierta, ¿no? Una, coat, pues, puede ser incluso un saco, una chamarra, ¿sí? Es el coat. Bueno, entonces, esto es lo que llaman un coatómero, ¿sí? Meros es parte, ¿sí? Parte de la chaqueta o de ¿qué podríamos decir? Coat, una cubierta, ¿no? Bueno, y para que se le pegue esto, necesita que le ayude una molécula de GTP. Aquí no es ATP, es GTP, ¿sí? Entonces, esto va a madurar y va a causar que se empiece a formar una vesícula, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? Está. Entonces, sale esta de aquí, esta. Vamos a darle la vuelta, ¿sí? Aquí, usando GTP, ¿sí? Se pega el coatómero, ¿sí? Y aquí tienen el coatómero pegado aquí y va a dar finalmente a la estructura. Bueno, vamos a ponerlo de este lado mejor, ¿sí? Se le pegan aquí varias coatómeros, entonces esta vesícula va a estar cubierta por todos esos coatómeros, ¿sí? Y va a tener un nido GTP, ¿sí? Y luego, ¿sí? Aquí pierde los coatómeros y regresa otra vez aquí, ¿sí? Y la vesícula, ya sin los coatómeros, sale para ir a su sitio de destino. ¿Sí me explico? Pues está muy enredado. ¿Ya pagaron ¿Ya se fueron? No, aquí seguimos. Doctor, pero ahí no trae proteínas la vesícula.
luego se le agregan o cómo. Es que no entendí bien. A ver, ¿me puede hacer la pregunta otra vez, señorita? Si la vesícula ya contiene las proteínas que va a transportar o no. Ambas cosas. Puede ser que la vesícula, bueno, la vesícula obviamente tiene que tener algo, ¿sí? En el interior tiene unas proteínas que aquí no se representan, pero las vamos a verlo en un momento, ¿no? Entonces, la función de este sistema de secreción es de que va a llevar las proteínas que están aquí en el exterior, aquí las pescó, ¿sí? Y las va a llevar a lo que llaman aquí una membrana blanco, target membrane, ¿sí? Y lo que era una membrana continua, los coatómeros la obligaron a adquirir se va haciendo la vesícula, ¿sí? Con gasto de GTP. Y ahí está el GTP pegadito aquí. Bueno, entonces, estos son ejemplos de las vesículas que tienen el abrigo coat proteins, ¿sí? Aquí está el tipo de vesícula. Una clatrina, AP1, AP2, copy, subunidades de la cubierta ¿sí? Clatrina 1, clatrina AP2, AP2, coatómeros, COP2 proteínas. Son ejemplos nada más, ¿no? Y las GTPasas que van a estar involucradas, bueno, ARF, aquí se preguntan si es ARF, no sé para qué lo ponen, y esta otra ARF y esta SAR. Entonces, ¿cuál es el origen y cuál es el destino? Entonces, aquí está. El origen es trans-Golgi y el destino prelisosomas, membrana plasmática, endosomas. ERL, o sea, el retículo endoplásmico Golgi, es una cosa bidireccional. Quiere decir que puede ir del Golgi al retículo endoplásmico o del retículo endoplásmico al Golgi, ¿sí? Esta va de Golgi a Golgi y finalmente al retículo endoplásmico, del retículo endoplásmico a Golgi. Entonces son ejemplos nada más de estas proteínas están involucradas en la formación de las vesículas, están cubiertas, ¿sí? Ahora, hace un momento me decían que qué llevan las vesículas. ¿Qué es lo que transportan las vesículas? Transportan, por ejemplo, aquí está una que lleva proteínas que le han unido selectivamente aquí, ¿sí? Y se va a hacer una eliminación de esas que van a ser concentradas durante durante la formación de la vesícula, ¿sí? Estas no entran, estas proteínas están aquí, que se quedan en la membrana a donde están siendo formadas y transportadas, y estas vesículas retienen algunas de esas proteínas, y en este caso, simplemente cayeron por ahí las proteínas y se las llevan. Si por casualidad llegó la proteína ahí y se va. Estos no. Estos son elementos, lleva cosas selectivas. Debe de llevar a unas secuencias que le dicen a esta proteína que se debe de pegar a esta vesícula para ir a donde sea, ¿sí? Esas se detienen por casualidad. Estaban por ahí, bueno, o sea, y se pescaron, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Es un transporte siguiendo lo que es el flujo de las membranas. Bueno, ahora, aquí están ejemplos de las señales de transporte. Son ejemplos nada más, ¿sí? Usted dice, bueno, ¿cómo sabemos que esta proteína debe ser enviada a tal sitio? Digamos, a la membrana plasmática o a vesículas de secreción
etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí están esta señal KDEL. Yo no me sé los nombres de los aminoácidos, pero ustedes que sí son muy listos, sí deben saber qué es CADEL. Sí saben, ¿verdad? Bueno, ya se durmieron esos muchachos. ¿Es aburridísimo esto? No, doctor, pero yo no sé, en lo personal no sé qué es CADEL. O sea, K, ¿qué es? ¿Qué aminoácido? Sí, ¿Lisina? Lisina. ¿D es aspartico? Sí, es aspartico la D. Sí, ácido aspartico. ¿Y la E? Sí. Glutámico. ¿Y la L, leucina? Sí. Sí. Bueno, pues entonces ahí está. Y aquí, como ven, los únicos son este aminoácido, que es lo que me dijeron, ¿sí? Y otros que no saben cuáles son. Estos aminoácidos, no importa cuál. Estos dos argininas son la R, ¿verdad? Sí, es arginina. Bueno, un propéptido, una manasa 6-fosfato, una tirosina y bastantes leucinas, estas tres y similares, y una ancla de GPI. Ahorita vas a ver lo que es el ancla de GPI. La localización, ¿sí? La parte final de luminal, que dice aquí, está en el citoplasma luminal, o sea que está en el interior, sacáridos unidos por asparagina, un dominio citoplásmico, un dominio citoplásmico, un dominio citoplásmico, etcétera. ¿Y a dónde van? Bueno, a estas. Van a para acá, todas para acá, ¿sí? Son ejemplos, nada más. ¿Ok? Entonces, las proteínas que van a ser transportadas, se seleccionan al sitio donde van por su secuencia. Esto ya no nos causa ninguna sorpresa, ¿verdad? Porque ya lo vimos anteriormente, que las proteínas van a dar a diferentes sitios porque tienen alguna señal. Y estos son ejemplos de esas señales. Le están diciendo aquí a esas proteínas a dónde van a ir a dar. Bueno. Y aquí tienen más o menos cómo funciona el negocio, ¿no? Bueno. Este es el retículo endoplásmico. Aquí se sintetizó las proteínas. Y estas flechitas verdes son las proteínas que han sido sintetizadas. Esas pasaron al Golgi, ¿sí? Y esas del Golgi fueron reconocidas de alguna manera, siguen por el Golgi, y luego, al final, ¿sí? Van a ir a la membrana plasmática, ¿sí? De alguna manera va a haber un reconocimiento que le está diciendo a esta proteína que se sintetizó ahí que vaya a la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, este es el endosoma. O sea, son proteínas que van a ir de regreso. ¿Se va a ver? Una proteína que entró aquí, ¿sí? Ahora son estas flechitas rojas, va a ir a una estructura que son semejantes al Golgi, que se llama el endosoma, ¿sí? O sea, estas van de salida y estas van de entrada. ¿Cómo lo hicieron? Se reconocieron porque esta tiene mírenlo ahí, no está claro, pero esta tiene estas flechitas que ven aquí, verdes, es la señal de que va de esta parte aquí. Y esta, ¿sí? Y tiene algo que reconoce a esta señal. Entonces, esta proteína va a pasar aquí. ¿Sí? Esta, como ven, tiene la flechita de otro color. ¿Sí? Y va a pasar algo que la reconoce aquí.
Entonces, ese es el mecanismo por el cual se reconocen las proteínas que van hasta la membrana plasmática o van a otros organelos, ¿sí? Y las endocíticas es lo mismo, ¿sí? Ahí tienen la señal, va a entrar, esta vesícula va a entrar. Entonces también esto es reconocido, ¿sí? Por una señal que tiene aquí el endosoma. Entonces esta proteína sabe que tiene que ir al endosoma. Y este es un ejemplo de cómo funciona la situación. Pero esto es igual en todos los casos, ¿sí? Bueno, y aquí, más o menos, esto es lo que llaman SNARE, la hipótesis SNARE. Esta es una vesícula que se va a fusionar aquí. Esta lleva lo que se llama está en la vesícula, por tanto es una B SNARE. Así le llaman. ¿Por qué? Por vesícula. Y esta es el sitio a donde se va a unir la vesícula esta, ¿sí? Y esta es el target, y entonces les llaman T SNARE. ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, esta es la hipótesis SNARE. Las vesículas que se forman tienen una marca y esa le permite, esa marca va a ser reconocida por otro elemento que está en una membrana diferente. Entonces, la vesícula se llama B SNARE por de vesícula y esta T SNARE de target. ¿Sí? Una vez la proteína se han unido estos dos, entran en acción otros elementos que hacen que esta unión sea una unión más sólida, para que no se despegue otra vez la vesícula, ¿sí? Y aquí están algunos ejemplos de los SNAREs, ¿ya? B-SNARE, ¿sí? Transporta vesículas y vesícula de transporte y el donador. Y T-SNAREs, el receptor, ¿sí? De retículo endoplásmico, pues está la VOS1, BET1, SEC22, etcétera, ¿no? De aquí del Golgi, estas dos, ¿sí? Estas, los endosomas, ¿sí? Y aquí están los B-SNAREs y aquí están los T-SNAREs. Entonces, el reconocimiento depende de que haya las señales que estén en la superficie de la vesícula coincidan en asociarse con elementos que están en la superficie, en la membrana del órgano blanco, a donde van a ir a dar. ¿Sí? Y eso que ven aquí, por eso le dieron el Nobel a este señor. ¿Sí? Bueno, aquí está. Aquí está el B-SNARE. Esta es la estructura esa que vimos hace un momento, ¿sí? Que lleva GTP y se va a pegar aquí. Vamos a empezar aquí, ¿sí? Aquí está, lleva el B-SNARE, ¿sí? Los coatómeros, esos coatómeros que permiten que esto, que era una membrana, se convierta en una vesícula y lleva asociado el GTP. Y aquí llevan el B-SNARE, ¿sí? Esa es una vesícula que está coated, está cubierta, lleva una cubierta, ¿no? Bueno, y entonces se va a unir a finalmente se va a unir esto a esto, entonces llevan su B-SNARE y este es el T-SNARE de la membrana blanco, ¿sí? Entonces se unen, hay una fusión. Ahora, si esta vesícula que se forma aquí lleva proteínas de secreción, al fusionarse aquí con la membrana plasmática, pues salen el contenido, sea el que fuera.
Entonces, esto es el mecanismo por el cual ocurre que proteínas que son sintetizadas y son llevadas hacia el Golgi, ¿sí? Forman vesículas en la parte, digamos, secretora del Golgi, ¿sí? Y se forman esas vesículas que llevan su marca. Esa marca le llaman Besnare. Y bueno, les mostré algunos ejemplos de esos, ¿no? ¿Sí? Entonces va a llegar aquí, ¿sí? Va a ser reconocidos los esnares de esta proteína, ¿sí? Por el esnare de esta membrana, se conocen, pues, y entonces se establece la unión y hay una fusión. El contenido que tenía la vesícula ahora pasó acá. Y los elementos de la membrana pasaron acá. Aquí ya los autores lo ponen un poco más explícito. Esta es la membrana receptora, ¿sí? Y esta es la vesícula sináptica. O sea, en el momento, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo posible? ¿Es posible esto? ¿No? Este fenómeno que le estamos hablando no solamente ocurre para la secreción de proteínas, ¿sí? Sino que también ocurre, como está aquí, ¿sí? Esto es una vesícula sináptica, o sea, esta es una sinapsis. Ustedes saben que la transferencia de las corrientes nerviosas se llevan a cabo por dos mecanismos. Un mecanismo es eléctrico, ¿sí? Se establece una alteración en la transmisión eléctrica, digámoslo así, de una membrana, y eso le permite conectarse con otra proteína y una señal simplemente va viajando por esa estructura como si fuera un cable eléctrico, ¿no? Y en otro caso, sobre todo cuando llegan a la sinapsis, ocurre porque una vesícula que lleva una determinada carga de proteínas o de elementos de transmisión nerviosa, permítame decirles que este fenómeno también ocurre en los sistemas nerviosos, no solamente en los microorganismos, ¿no? Por eso es una vesícula sináptica, ¿sí? Que lleva un transmisor nervioso, ¿sí? Y lleva su esnare, es reconocido aquí por la membrana del otro lado de la sinapsis, y los elementos que se van aquí, ¿sí? Pasan y que se establece entonces un elemento que transmite la corriente, perdón, el impulso nervioso por este mismo mecanismo. Permítanme. Estoy en clase, mija. No, un otro. Ándale, mija. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que están poniendo aquí es un ejemplo que ocurre en células nerviosas. Y lo que están viendo aquí es que la vesícula sináptica va a transferir el transmisor nervioso de esta célula en el sistema nervioso a esta otra. Ok. Aquí lo ponen de otra manera. Esto es la sinapsis también, otra vez, ¿no? Entonces, la terminal presináptica, ¿sí? Lleva su esnare. La vesícula sináptica, ahí están los elementos que va a transferir, ¿sí? Entonces,
Se reconocen las dos. Aquí va y aquí, por medio de estas proteínas que son las que van a reconocer a esta vesícula, ¿sí? Se une la vesícula, ¿sí? Se abre la vesícula y los elementos de transmisión nerviosa que estaban aquí pasan. Este trabajo, obviamente, ¿saben ustedes qué autor es el que estuvo haciendo esto? Fíjese que hay No, dos. ¿Cómo se llama? no, solo iba a contestar que no sabía. Ah. Bueno, vamos a olvidarnos entonces del autor por un momento, ¿no? Pero esto quiere decir que el investigador que estaba trabajando con esto era un agente que estaba usando el sistema nervioso como, como material de trabajo, podemos decirlo así. ¿Mm? Y es, le pregunto aquí, ¿evolución paralela o evolución o conservación evolutiva? Esta es la neurona, esta es la levadura. ¿Sí? Esta es la vesícula sináptica, la membrana plasmática. Aquí está la vesícula y esta es la membrana plasmática. Esta lo que va a transmitir es el impulso nervioso a través de una sustancia. Y esta es la levadura que va a unirse una vesícula de secreción a la membrana y esto va a transferir un elemento, una proteína, ¿sí? Hacia la estructura de la célula que corresponda. Lo que el autor, ¿sí? Que fue Sheckman el que hizo esta diapositiva, lo que quiso mostrar es la homología que existe entre una cosa que está muy evolucionada, como son las neuronas, ¿sí? Se trata de animales ya más desarrollados, y la levadura. Como les comenté, Sheckman trabajaba con levaduras y lo que veía era la secreción de enzimas. Y lo que señala es la homología. Lo que aquí es el NSF, aquí es SEC18. Lo que aquí es SNAP, aquí se llama SEC17. Todos los SEC, ¿sí? Esta es levadura, este es sistema nervioso. Ok, entonces, estas se llaman SEC. Esta se llama sinaptoferovina, aquí se llama SNE1 diagonal SNE2. Este se llama aquí SNAP, aquí se llama SEC17. Este se llama sintaxina 1AB y se llama SSO diagonal NSO2. Este se llama aquí MUC 18 RBS SEC y aquí se llama SEC1. Y aquí se llama SNAP 25 a SNAP 9. Entonces, la neurona en su transmisión de elementos nerviosos, podríamos decirle así, actúa igual que la levadura. ¿Sí? A mí por lo menos me llama mucho la atención. Y creo que eso es todo. ¿Sí? No. ¿Debemos de terminar a qué hora? A las 11 está bien. A las 11 está bien. Bueno. Bueno, 12, ¿verdad? Es que aquí son las 11. Aquí van a ser las 11, sí. A las 12, sí, porque ya pasamos las 11. Sí, sí. Este es un microscopio de fuerza atómica. Y ustedes ya conocen ya conocen estos microscopios de fuerza atómica, ¿verdad? No necesitamos entrar en detalles. ¿Sí lo conocen o no lo conocen?
Sí, yo sí he escuchado de ellos. Lo ha escuchado, pero Sí, sabe de qué se trata el negocio, ¿no? sí. Ok. Bueno, para los que no, es una fuente de poder láser y esto es lo que se llaman, es una punta que oscila, es una punta, pero finísima, pequeñísima, ¿sí? Entonces, esto se va moviendo a través del objeto que se está analizando, ¿sí? Y entonces, este está mandando una señal continuamente. Entonces, si esta tiene un chipotito aquí, pues manda una señal de que se ha acercado a esto que está vibrando, a este electrodo que está vibrando, ¿sí? Y entonces manda una señal que manda aquí a un fotosensor, ¿sí? Y esto lo manda a la computadora y esto lo manda al monitor, ¿sí? Entonces, lo que mide es la superficie, porque esto lo van moviendo, se va moviendo automáticamente, recorriendo toda la superficie de este objeto, ¿sí? Y se va a ver cómo está el objeto en este sitio. Ahora, una ventaja de este microscopio de fuerza atómica es de que su nivel de sensibilidad, de determinación de la geografía de un objeto es mucho más fina que cualquier otro, ¿sí? O sea, este puede determinar la superficie de una estructura cualquiera con un nivel mucho más alto que cualquier otro microscopio. Bueno, ¿por qué está aquí este? ¿Por qué lo pusimos ahí? Vamos a ver por qué. Este es un señor, no, esto no, ¿eh? Es un señor que se dedicó a estudiar la superficie de una serie de células, ¿sí? Lo interesante de esto es de que es el único que ha publicado sobre esto. Una de dos. O es una gente que tiene una calidad de trabajo finísimo que no se puede duplicar, o es que no le cree nadie, ¿no? Nosotros vamos a suponer que sí le creemos, ¿no? Entonces, este señor les señaló lo que bautizó con el nombre de porosoma, ¿sí? Él trabaja con sistema nervioso y esta es la membrana y este es una cosa que le llama PIT, es como una zanja, una cosa que está hundida, ¿no? Y ahí ve él estas cosas y esto le llama porosomas, ¿sí? Ahora, este es un gránulo decimógeno que va a llegar aquí, según él, y se va a unir al porosoma que está ahí, ¿sí? Y va a descargar lo que sea, este ya lo descargó, y hizo pasar componentes que traía aquí. Bueno, esta es la microscopía electrónica de esto. Ahí está el porosoma y ahí está el PIT. Aquí se ve. Bueno, aquí está con más detalle lo que pone el autor. Sí, son los PITs y toda esta estructura le llama porosoma. Aquí se ven. Esto es vista desde abajo, podríamos decirlo así. Y este es, sí, el porosoma. Y ahí están los PITs. Y esta ya es una fotografía de microscopio electrónico. Y según él, digamos aquí, esta es la vesícula que se va a unir a la superficie del organelo que es el blanco. Entonces, llega a la vesícula, de acuerdo con el autor,
llega a la vesícula y ancla en la parte interna del porosoma, es una vesícula, ¿sí? Y esto se ve aquí, ¿no? Y entonces descarga el componente que va aquí. ¿Sí? Esto lo ha publicado un solo autor. Si ustedes le quieren creer, está bien. Y si consideran que el Señor verdaderamente inventó todo esto, pues es cuestión ya de que cada quien lo pueda considerar. Y aquí está una representación esquemática de cómo funciona. Ahí está una vesícula secretora, ¿sí? Ahí está la vesícula secretora, ¿sí? Y llega al porosoma, se reconocen ambas superficies, ¿sí? Se abre la vesícula, y se abre la vesícula, y entonces los componentes que están, las sustancias que van a ser transferidas, entran a través del porosoma a la célula. Y esta vesícula secretora, pues aquí fue dando vueltas, ¿sí? Y llega aquí. Ahora, o sea, ustedes quieren creer al porosoma, está bien, por mí está bien, y si no le quieren creer, por mí también está bien. Es un criterio que ustedes tienen. Bueno, esta es otra cosa bastante peculiar. Cuando las paredes de las plantas, de las células de las plantas, de las algas y de los hongos, las células tienen una pared celular que es una pared rígida, es una pared hecha de polisacáridos, ¿sí? Y esa pared, tiene proteínas. Tiene proteínas y carbohidratos. Entonces, resulta que cuando la gente decidió estudiar las proteínas de las paredes celulares, tanto de plantas como de hongos, ¿sí? Observaron que las proteínas que estaban presentes en las paredes celulares que ellos aislaban tenían proteínas que no tenían que ver nada con la pared. Eran proteínas incluso proteínas que tienen una actividad más bien de transferencia. Una de las proteínas más populares que apareció en esos estudios era la enolasa. ¿Ustedes se acuerdan de lo que es la enolasa? Sí, ¿verdad? ¿De qué conocemos a la enolasa? Ya apagaron su computador. ¿Cómo? Es de la Es Es una enzima de las... ¿Es una enzima de qué? del Cortó ciclo lo que de la estaba diciendo. glucólisis. Perdón, ¿es una qué? ¿Una enzima de qué? Que se muestra en la glucólisis. Muy bien. Es un elemento de la glicólisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver la enolasa con la pared celular? Pues no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué las paredes estaban llenas de enolasa? Y como eso, ese fue un caso. Pero en todos los casos de que se han estudiado, se han encontrado proteínas en las paredes celulares de plantas y de organismos que contengan una pared celular, ¿sí? Que se encuentran proteínas que son típicamente intracelulares.
Son lo que la gente decía, pues son contaminantes, o sea, usted aisló sus paredes mal, no las lavó bien, y se está usted encontrando con que ahí hay proteínas que no tienen nada que ver con el asunto. Pero bueno, si lo hacen una vez un autor, y luego lo reproduce otro autor, y luego son 10 autores y 20 autores, los que dicen, pues no, me dirá usted lo que sea, pero yo encuentro, ¿sí?, proteínas que están asociadas con la pared celular, y otros dicen, yo encuentro proteínas que están siendo secretadas y son proteínas intracelulares. Entonces, ¿cómo le hacen esas proteínas que no siguen el esquema normal de la secreción que acabamos de mencionar? Bueno, pues lo que ocurre es de que salen en forma de estas proteínas finalmente. Estas son hipótesis de cómo podían salir esas proteínas contaminantes, ¿sí? A esas proteínas que salen en forma de una vesícula que le llaman exosoma. Y los exosomas se han puesto muy de moda por muchas razones que voy a mencionar muy brevemente, ¿no? Entonces, los exosomas, esta es la célula, ¿sí? Esta es la célula. Entonces, salen dentro de vesículas, ¿sí?, que se llaman vesículas. Estas vesículas son las vesículas internas de los exosomas, ¿sí? Y de alguna manera se fusionan estos con la membrana plasmática y entonces da la salida a los exosomas. Y esos exosomas pueden ser atrapados por otras células y internalizados. Entonces los componentes que antes estaban aquí en esta célula, ahora pasaron a esta célula a través de este mecanismo. Se han formado vesículas, ahora sí que microvesículas dentro de vesículas, y cuando esas vesículas se fusionan con el plasmalema, los microvesículas están aquí, que se llaman exosomas, salen, ¿sí? Y luego, pues por casualidad, se encuentran con esta célula, ¿sí? Y pues, se unen y quedan dentro de la otra célula. Ahora, ¿qué llevan los exosomas? Pues llevan lo que usted guste y mande. Llevan proteínas, llevan ácidos nucleicos, ribonucleicos, desoxirribonucleicos, ¿sí? Llevan lo que quieran. Bueno, entonces quiere decir que podemos utilizar a estos exosomas como un mecanismo de introducir algunas sustancias que a nosotros nos interesan a esa célula por medio de exosomas. Y entonces puede ser que lo que se esté transmitiendo sea algo que nosotros ponemos. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad cualquiera, pues lo que hacemos le ponemos exosomas que tengan anticuerpos contra esa enfermedad o que tengan alguna droga que va a actuar para curar la enfermedad, etc. Entonces, su uso tiene un panorama increíble, fantástico, ¿sí? Se pueden intentar muchísimas cosas muy novedosas utilizando estos exosomas. Aquí está cómo ocurre lo que cómo están, ¿no? Esta es la membrana plasmática, ¿sí? Y ahí están los exosomas que salieron por el mecanismo que ustedes quieran, y ahora estos van a ser atrapados, ¿sí? Y van a constituir algo que se conoce como cuerpos o vesículas
¿cómo se llaman? Se me fue la palabra, perdón. Me perdonan. Bueno, pero está bien. Entonces, el componente de estos exosomas ahí van los exosomas y son atrapados, entran aquí, ¿sí? Y entonces pueden llevar lo que se quieran. Pueden llevar incluso fragmentos de células cancerosas. Y entonces pueden ser elementos de transmisión del cáncer. Pero si nosotros lo que hacemos es utilizar esos exosomas, les ponemos una determinada droga contra el cáncer o contra cualquier enfermedad, los exosomas están llevando a la célula a la cual se han pegado elementos que pueden ser de utilidad para el individuo al cual se introdujeron. Y aquí está cómo se forman los exosomas. Este es un endosoma, ya conocemos a los endosomas. Y esos son los cuerpos multivesiculares, que era el nombre que se me había pasado, ¿no? Forman esta estructura, ¿sí? Este es un cuerpo multivesicular. ¿Sí? Aquí le ponen late, o sea, posteriores, ¿sí? Entonces atraparon lo que había ahí en el organismo, ¿no? En la célula. Y luego van y se van a fusionar con la membrana plasmática y ahí salen los exosomas. Y bueno, si encuentran otra célula, pues se le pueden pegar, como está aquí, y está entrar. O puede salir, pero le ponemos que esté entrando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice que pueden transferir receptores membranales. Entonces, hay una transformación de esa célula por estos exosomas. Y esto puede, entonces, hacer un reprograma de las células blanco epigenético. ¿Sí? Están llevando, entonces, señales de esta célula a esta otra célula. ¿Ves? Entonces, el potencial de los exosomas es fantástico. Se pueden hacer, bueno, solamente digamos, el ingenio del investigador es el único límite. ¿Sí? Una gente que esté ya muy lista puede utilizar esto como un arma fantástica. Miren, aquí está la composición molecular de los exosomas. Ahí están. Todos estos están aquí. ¿Qué función tienen? Transporte de fierro, adhesión, estimulación de la adhesión a células blanco, activación de regulación del complemento, protección, adhesión, estimulación, presentación de antígenos, coestimulación, adhesión a las células blanco, llevar señales de traducción, fusión. O sea, como ven, puede llevar lo que ustedes quieran, lo que ustedes le pongan. Entonces, este es un tema que es muy interesante desde muchos puntos de vista. Y bueno, obviamente está... Bueno, ustedes lo pueden leer, ¿no? Los dejo que lo lean. Digo, ya faltan nada más, me quedan 5 minutos. A ver qué tan rápido son leer. ¿Lo están leyendo? Sí.
¿Ya lo leyeron? Ya. Muy bien, pasamos. ¿Ya ven todo lo que puede ser? Aquí, fíjense, RNA. Este es el precursor, se madura, se mete en una microvesícula de estas y se pasa a otra célula. ¿Sí? Entonces, se puede poner drogas en estas pequeñas vesiculitas, ¿sí? Y por ejemplo, proteínas que no pueden penetrar, pero que son útiles para la célula, se pueden introducir de esta manera. O sea, el potencial de esta metodología es fantástico. Por ejemplo, aquí ya tienen aspectos aplicativos. Análisis de exosomas permite detectar procesos cancerosos. Y aquí se pescaron los exosomas que tenían cáncer, se pusieron en unas perlitas de vidrio, ¿sí? Y se determinó, ¿sí?, qué era lo que tenían. En este caso, ¿sí?, tienen exosomas de cáncer y otros que no producen tumores, se pueden separar por densidad y se pueden usar para introducir elementos que curen el cáncer. ¿Quiere? Ya es la última. Ya se acabaron. Ya se acabaron. Sí. O sea, entonces, como pueden ver, esos exosomas tienen una serie de aplicaciones fantásticas. Es nada más, el único límite es la capacidad intelectual del investigador. Bueno, con 3 minutos antes de las 12, damos por terminado el curso, ¿sí? Y solamente me queda transmitirles mis mejores deseos, porque lo que están empezando termine a buen término, que todos ustedes obtengan el grado de maestros en ciencias, que algunos de ustedes decidan continuar para el doctorado y lo terminen, ¿sí? Y incluso que puedan irse al extranjero a hacer el doctorado, no lo necesitan hacer en una institución nacional. Bueno, creo que sí, desgraciadamente, porque la señora directora del CONACYT decidió que ya no se dan becas para hacer doctorados en el extranjero. Y luego, con lo que dijo el señor presidente, de que todos los que hemos obtenido un grado académico en el extranjero regresamos con puras malas mañas e incluso somos rateros, pues no sé si sea útil, pero en fin. Yo espero entonces que ustedes continúen con su carrera académica. Bueno, primero espero que no tengan problemas para pasar este curso. Y que los otros cursos que seleccionen, ¿sí?, como preparativos para su formación, sean excelentes y les den a ustedes armas para continuar con su educación, ¿sí?, y que no solamente sean doctores, sino que sean postdoctores. O sea, que su carrera académica apenas haya empezado y continúe con todo éxito hasta el final. O bien que al nivel que tienen en este momento o al nivel de doctorado se dediquen a trabajar en alguna empresa, ¿sí?, con todo el bagaje de conocimiento que lleven ya, ¿sí?, lo cual sería muy útil para la empresa y, bueno, muy satisfactorio para ustedes. Entonces, solo me queda desearles, pues, lo mejor en la vida y que tengan éxito y que este primer paso que han dado
haya sido satisfactorio y que no se les ocurra reprobar, no se les ocurra sacar una mala calificación en ninguno de los cursos. ¿Sí? Esos son mis buenos deseos para ustedes. Reciban un abrazo a través del, pues no sé a través de qué, ¿no? Pero en fin, un abrazo muy afectuoso y nuevamente, mis mejores deseos. ¿Nos veremos mañana todavía? No nos veremos, porque es por el día del examen nada más. Yo espero que no tengan ningún problema para resolver el examen y que todos aprueben con una buena calificación. ¿Sí? Gracias, doctor. Una pregunta, ¿para el examen va a ser igual que el anterior? ¿En qué no, es distinto. No, o sea, me refiero pues sí, al sistema, o sea, de que nos vamos a conectar y todo eso. ¿Cómo que bueno? A ver, explíquemelo. Sí, o sea, de que vamos a iniciar una sesión, como el anterior, pues, de que prendimos las cámaras y todo eso. O sea, es que no nos han dado instrucciones, creo. O sea, usted dice si les van a dar el examen ya elaborado, ¿no? Sí, se les van a dar mañana, ¿no? Y van a tener, yo les había dicho que 4, pero el señor, bueno, en fin. En el caso es que les dejaron 5 horas, ¿no? Sí, igualito que los entregan, transfieren su examen y el señor, ¿cómo se llama? Jesús. Vela, ¿no? ¿Cómo se llama? Jesús Vega. Ese. Les, Doctor Ruiz, Claudia. Diga. Soy Claudia. Todo va igual. Lo que pasa es que Jesús Vega ahorita está un poco ocupado y no se puede conectar, pero